Las montañas y los bosques siempre han sido lugares de silencio, espacios donde el sonido se apaga, donde los caminos se parecen entre sí y donde es fácil perder la noción del tiempo. Para muchas personas son lugares de descanso, de caminatas tranquilas, de contacto con la naturaleza. Pero para otros, estos mismos lugares se han convertido en escenarios de desapariciones que nunca lograron ser explicadas, historias que comienzan de forma inocente y terminan dejando preguntas que nadie puede responder. Todo comenzó de forma sutil, comentarios que parecían irrelevantes, comportamientos que se justificaban como simples coincidencias. Al principio, nadie les dio importancia. Era más fácil pensar que se trataba del azar, del cansancio o incluso de la imaginación, pero con el paso de los días esos detalles comenzaron a repetirse, y cuando varias personas notan lo mismo, deja de ser una casualidad. A lo largo de la historia han ocurrido hechos reales que no encajan con ninguna explicación científica conocida, casos documentados, investigados y, en algunos casos, oficialmente reconocidos. Hoy te contaré 3 historias reales que, hasta el día de hoy, siguen desafiando a la ciencia moderna. Escucha con atención, porque una de ellas ocurrió frente a decenas de testigos. En 1971, durante una excursión en un parque nacional de Estados Unidos, un grupo de personas caminaba junto a una mujer adulta. No había niebla. No había peligro aparente. De un momento a otro, la mujer se detuvo, dio un paso hacia adelante y desapareció frente a todos. No cayó, no gritó, simplemente dejó de existir. El área fue acordonada y se realizaron búsquedas durante días, pero no se halló ningún cuerpo, rastro o explicación lógica. Los testigos coincidieron en algo inquietante. Fue como si el suelo se la hubiera tragado sin dejar huella. Con el tiempo, comenzaron a surgir preguntas que nadie sabía responder. ¿Por qué los hechos seguían un mismo patrón? ¿Por qué ocurrían siempre en momentos similares? Algunas personas aseguraban sentir una presencia. Otras decían escuchar sonidos imposibles de explicar. No eran relatos exagerados, eran testimonios discretos, dichos en voz baja, como si temieran confirmar algo que no querían aceptar. Los aeropuertos internacionales son uno de los lugares más vigilados del mundo. Cada persona queda registrada, cada documento es revisado, cada movimiento es observado. En teoría, es prácticamente imposible que alguien cruce una frontera sin dejar rastro. Pero en el verano de 1954, en Japón, ocurrió un incidente que desafió todas las reglas de la lógica administrativa. Un caso tan extraño que, incluso hoy, sigue siendo debatido como uno de los mayores misterios de la historia moderna. En julio de 1954, en el aeropuerto de Haneda, en Japón, un hombre fue detenido por inmigración. Su pasaporte parecía completamente legítimo, pero había un problema. El país que figuraba en su documento no existía. El hombre aseguraba provenir de un país llamado Tauret, supuestamente ubicado entre Francia y España. Cuando los agentes le mostraron un mapa, él señaló con total seguridad el lugar donde, según él, debía estar su nación. El pasaporte tenía sellos reales de otros países. La moneda que llevaba consigo también parecía auténtica. Incluso su empresa tenía registros comerciales, pero solo en su versión de la realidad. El hombre fue retenido en un hotel bajo vigilancia. A la mañana siguiente había desaparecido. Nunca se encontraron rastros de él. Lo que más desconcertó a las autoridades no fue solo la desaparición del hombre. Fue el hecho de que todo lo relacionado con él parecía auténtico. Los sellos del pasaporte coincidían con controles reales. La moneda que portaba no era una falsificación evidente. Incluso los datos comerciales de su empresa parecían encajar, hasta que se intentaba verificarlos en registros oficiales. Era como si su historia existiera en paralelo a la nuestra. Algunas teorías intentaron explicar el caso como un fraude extremadamente elaborado. Otras hablaron de errores administrativos propios de la época, pero ninguna logró responder la pregunta principal. ¿Cómo pudo desaparecer de una habitación vigilada, sin dejar huellas, sin ser visto y sin que existiera ningún registro posterior? El caso fue archivado, sin comunicado oficial, sin explicación pública. Con el paso del tiempo,
El nombre de Tauret se convirtió en una referencia recurrente dentro de los misterios modernos. Algunos lo interpretan como un simple engaño, otros creen que se trata de algo mucho más inquietante, un error en la realidad, una historia que, por razones desconocidas, nunca debió cruzar nuestras fronteras, sin explicación pública. A los 3 años, la mayoría de los niños apenas comienza a distinguir entre sueños y realidad. Sus recuerdos suelen ser fragmentados, sus miedos imprecisos, pero en algunos casos, lo que emerge no es confusión, es memoria. Y cuando eso ocurre, las preguntas comienzan demasiado pronto. A los 3 años, un niño comenzó a tener pesadillas constantes. Describía escenas de una guerra, aviones antiguos y una muerte que no correspondía a su vida actual. El niño mencionaba nombres, lugares y detalles específicos. Sus padres, al investigar, descubrieron algo imposible. Todo coincidía con un piloto fallecido décadas atrás. El niño reconoció personas que nunca había visto, señaló el lugar exacto donde el avión había caído e incluso recordó cómo había muerto. Psicólogos y médicos analizaron el caso, pero no se encontró una explicación científica convincente. Con el paso del tiempo, los recuerdos desaparecieron, pero los registros permanecen. Los registros no son recuerdos, son documentos, fotografías, testimonios escritos antes de que el niño pudiera leer. Para algunos investigadores, eso es lo que hace este caso diferente. No es lo que el niño recordó, es cuándo lo recordó. Casos como este no prueban nada de forma definitiva, pero tampoco pueden ser ignorados, porque plantean una pregunta que la ciencia aún no logra responder. ¿De dónde vienen ciertos recuerdos cuando no existe una fuente aparente? Tal vez se trate de coincidencias, tal vez de construcciones mentales, o tal vez de algo que todavía no comprendemos. Sea cual sea la respuesta, el caso del niño y el piloto permanece como uno de los episodios más inquietantes jamás documentados. Casos como este no prueban la reencarnación, no prueban que la conciencia sobreviva a la muerte, y no prueban, de forma definitiva, que los recuerdos puedan trasladarse de una vida a otra. La ciencia es clara en ese punto. Un solo caso, por impactante que sea, no basta para confirmar una hipótesis extraordinaria. La mayoría de los investigadores coincide en algo fundamental. Antes de aceptar explicaciones fuera de lo común, es necesario agotar todas las posibilidades racionales. Y en este caso, esas explicaciones existen. Una de las más citadas es la criptomnesia. Se trata de información que una persona escucha en algún momento de su vida, la olvida conscientemente, y más tarde la recuerda sin saber de dónde proviene. El recuerdo no se percibe como aprendido, sino como propio. En niños pequeños este fenómeno puede ser aún más confuso. Conversaciones de adultos, comentarios casuales, historias escuchadas sin atención aparente. Todo puede quedar almacenado, incluso cuando el niño todavía no sabe leer. Otra explicación es la construcción narrativa. El cerebro infantil tiende a completar vacíos. Cuando un niño dice algo inusual, los adultos, muchas veces sin notarlo, reaccionan con sorpresa, interés o emoción. Esa reacción puede reforzar el relato, moldearlo y hacerlo cada vez más coherente con el tiempo. También existe el sesgo retrospectivo. Los registros y testimonios suelen analizarse después, cuando el caso ya es conocido. Detalles que en su momento parecían irrelevantes adquieren un nuevo significado cuando se observan desde el final de la historia. Ninguna de estas explicaciones es absurda. Todas son plausibles y todas han sido documentadas en otros casos. Cuando un caso como este llega a manos de los investigadores, el proceso no comienza con hipótesis extraordinarias, sino con verificación básica. Lo primero que se analiza no es lo que el niño dice, sino el contexto en el que lo dice. Se revisa el entorno familiar, las conversaciones habituales en casa, la exposición a libros, televisión, documentales o relatos históricos. Incluso cuando los adultos están convencidos de que el niño no tuvo acceso a ese tipo de información. Después, se estudia el momento en que aparecen los recuerdos. La edad es clave. En la mayoría de los casos documentados,
Los relatos surgen entre los 2 y los 5 años, una etapa en la que el lenguaje se desarrolla rápidamente, pero la capacidad de distinguir entre experiencia propia e información escuchada aún es limitada. Los investigadores también prestan especial atención a la consistencia del relato. No se trata solo de si el niño repite una historia, sino de cómo la repite con el paso del tiempo. Si los detalles cambian, se contradicen o se adaptan según las reacciones de los adultos, el caso suele descartarse rápidamente. Sin embargo, cuando los relatos se mantienen estables, incluso sin refuerzos externos, el análisis continúa. Otro paso fundamental es la revisión de los supuestos registros asociados al caso. Se verifica cuándo fueron creados los documentos, quién los escribió y si existían realmente antes de que el niño pudiera comprender su contenido. Este punto es crítico porque muchos casos se debilitan cuando los registros resultan ser posteriores o reinterpretados a la luz del relato. También se analizan los errores más comunes. La sugestión involuntaria de los adultos es uno de los factores más frecuentes. Preguntas mal formuladas, reacciones emocionales o intentos de confirmar una historia pueden moldear el relato sin que nadie lo note. Por esa razón, los investigadores serios intentan trabajar con entrevistas controladas y registros previos, evitando interpretaciones apresuradas. Solo después de descartar estas posibilidades, el caso se mantiene abierto. No como una prueba de fenómenos inexplicables, sino como una anomalía documentada, un registro que no encaja del todo con lo que se espera del desarrollo normal de la memoria infantil. Y es precisamente en ese punto, cuando todas las explicaciones habituales han sido consideradas, donde estos casos dejan de ser simples curiosidades y se convierten en preguntas legítimas para la investigación. Estos casos son reales, están documentados y, hasta hoy, no tienen una explicación definitiva. Tal vez la ciencia aún no ha alcanzado ciertas respuestas, o tal vez la realidad es más compleja de lo que creemos. Si quieres una segunda parte con más historias reales, déjalo saber en los comentarios.